¿Me escuchan mejor ahí? ¿Se escucha mejor? Perfecto. Bien, déjenme hacer un cambio aquí. ¿Me escucha bien ahí, familia Miranda? ¿Los Ajim se escucha bien a la distancia? Perfecto, muy bien. Vamos a iniciar entonces de lleno con el estudio. De todas maneras, aquí veo los grupos y el chat. O si hay preguntas o si hay comentarios al respecto del volumen, aquí lo puedo ver. Parashá Kitetse, de Barim 21:10. Vamos para allá. Algo hermoso de esta parashá es la cantidad de mandamientos que vamos a ver en ella y la relación que vamos a ver. Vamos a ver varios conceptos. De hecho, empezamos con el término de la guerra, milhama en hebreo. Vamos a empezar ahí. Puedes empezar cuando salgas a la guerra, milhama, guerra, y vamos a ir avanzando de ahí. Dice el verso 10, vamos a partir de ahí. Cuando salgas a la guerra, milhama, contra tus enemigos, y Yahweh Elohim los entregue en tus manos, y tomes de ellos cautivos. Y tan solo partiendo de este primer enunciado vamos a ver varios puntos. Recuerden la Tanaj cuando hablamos del ki, cuando, quiere decir que es una excepción, no es algo constante, no es algo que tiene que estar pasando cotidianamente. Cuando un hombre tenga dos mujeres, cuando un hombre, siempre que la parashá empieza con un ki, no necesariamente es algo que se espera que se cumpla, sino que en el raro caso de que haya, si un hombre tenga dos mujeres, no quiere decir la Torah que el hombre debe tener dos mujeres. Quiere decir que si llega a haber ese caso, la persona tiene que actuar de esta manera. Entonces, siempre que empezamos las parashot, cuando, ki, kitizá, kitetse, entonces es una excepción. Esto pasa en la vida, hay guerras en la vida, y si te toca ir a la guerra, esto se tiene que hacer. Ahora, contra tus enemigos, y Yahweh Elohim los entregue en tu mano, nos habla aquí también, volvemos a una parte, esta es una anomalía, esto no es algo cotidiano, esto no debe ser algo que sea de todos los días, no debería haber guerra todos los días, lamentablemente, entre las naciones es el pan de cada día. En medio de estos conflictos, Elohim establece varios puntos importantes. Número uno, al final de cuentas, el que determina, en el caso de que nosotros como Israel, hago la aclaración, en el caso cuando Israel sale a la guerra, el que determina quién va a ganar, quién va a tener la victoria, es Elohim. Nosotros lo comprendemos y eso es algo importante. Obviamente cumple un propósito. En este caso es para que el soldado de Israel recordara que tiene que dar cuentas. Cuando va a la guerra, el botín no solo es suyo por derecho propio. Elohim se lo da, pone en las manos un botín con un propósito, con una obligación. Así como cuando salimos a trabajar y el Eterno nos da Parnasat Tová, nos da dinero, nos da trabajo, nos da lo que sea, todo lo que Elohim pone en nuestras manos es nuestra responsabilidad tratarlo con respeto, con dignidad. Es parte de lo que vamos a ver en esta parashá. Todo lo que recibimos de parte de Elohim tiene que ser tratado con ese respeto. Vamos a ir viendo que en este caso Elohim nos los entrega, por eso dice, entrega en tus manos, esa parte cuando dice, y Yahweh Elohim los entregue en tus manos y tomes de ellos cautivos, quiere decir que es algo que está legando Elohim a la persona. Es una responsabilidad que ahora pasa a ser de la persona. Dice el verso 11, y veas entre los cautivos una mujer de hermosa figura, en hebreo, Eshet Yefat Toar, de hermosa figura, atractiva, y le desees, y esa es la parte clave, el soldado sale a la guerra, dentro de los prisioneros hay una mujer de hermosa figura, como lo llama la Torá, y la desees, es decir, despierta en el hombre una atracción, y la tomes para ti por mujer, y aquí vamos a ver varias partes. Una, el deseo natural del hombre obviamente es satisfacer una necesidad biológica. ¿Cuál es la necesidad biológica? La necesidad de casarse, de reproducirse. Lo primero que el Eterno dice, no puedes violar a una mujer, ni aun en la guerra. Ni aunque tu deseo te domine, no
Y por eso vemos que en la Tanaj la violación es un concepto muy delicado, porque ni aún en el concepto de la guerra el Eterno da ninguna licencia para esto. Obviamente esto es algo que en el mundo pasa cotidianamente. En las guerras hay abusos, hay violaciones, hay esclavitud inmediatamente. Aquí la Torah interviene y pone un límite, lo que hablamos durante la comida, a prohibir el impulso directo de tomarla, sino que ahora el Eterno dice, ahora es tu responsabilidad, ahora es de aquel que la tomó, es la responsabilidad tratarla conforme la Torah a la persona. Sigue diciendo el verso, la llevarás a tu casa y ella se rapará la cabeza, se cortará las uñas, se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa llorando a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Importante, esta parte es fundamental. Se busca la integridad. Un mes entero quiere decir un ciclo completo donde se le permita a la mujer llorar a su padre, llorar a su madre. Acaba de pasar un momento trágico, se le da un tiempo, un espacio, y también ese espacio le sirve tanto a la mujer para procesar el dolor que estamos viendo causado por la guerra, por los traumas de la guerra, la pérdida del padre, la pérdida de la madre, lo que haya sucedido en la guerra, y al mismo tiempo a la persona para recapacitar, para pensar. Por eso va de la mano también con este mes en que estamos, el mes de Elul, el sexto mes, un mes para no precipitarse, no actuar conforme el deseo, para detenerse y reflexionar y pensar y no dejarse solamente llevar por el deseo. Entonces vemos precisamente aquí que la mujer entra en una relación en la cual el varón tiene que sostener a la mujer, tiene que proveer su alimento, sin estar casados todavía, tiene que estar dispuesto a tomar toda la responsabilidad que conlleva tomarla por esposa sin ponerle un dedo encima. Entonces, esto es importante recordarlo. ¿Qué es parte de quitar todo esto? Obviamente viene Israel, es decirle, para formar parte de Israel tienes que quitarte tu forma de pensar, tu forma de vestir, tu forma de andar, tienes que quitarte todo eso para integrarte al pueblo de Israel. Es un requerimiento también. Obviamente, si la mujer se oponía, si la mujer peleaba y seguía y se oponía, el hombre recapacitaba y dice, no, tal vez no es la persona correcta, tal vez no es la persona indicada, tal vez no sea la mujer que me va a ayudar a guardar la Torah, a guardar los mandamientos, etc. Entonces, este proceso ayuda a la mujer a hacerle saber, para formar parte de Israel hay ciertos requerimientos, por eso vemos aquí cómo se despoja de todo lo anterior, se quita todo lo superficial, se rapa la cabeza, se corta las uñas, y es quitar, hablamos con de eso, todos los atributos, el cabello, las uñas, etcétera, que le dan esa feminidad y que pudieran haber hecho o atrapado o cautivado al hombre, se le despoja de todos ellos para que el hombre verdaderamente haga una decisión consciente, no solamente basado en lo que ve, sino en la persona con la que va a casarse, con la persona con la que quiere decidir o no decidir establecer un matrimonio. Se obliga en este caso al soldado no a verla como la mujer hermosa, se obliga a esta persona a ver al soldado al ver el alma de la persona. Y hablamos de eso. Cuando todo lo hermoso de la persona se es quitado, lo único que queda es el alma de la persona. Cuando todo lo hermoso de una persona, por eso conforme uno va envejeciendo, va pasando eso. Todo lo que pudiera causar hermosura va quedando lejos, y solo queda lo que la persona es. Su carácter, su personalidad, sus atributos emocionales, físicos, mentales, y es lo que el Eterno quiere que la persona evalúe en este caso y no se deje llevar solamente por la belleza que los ojos vieron. Entonces, y esto protege tanto a la mujer como al hombre, porque el hombre número uno, la protege a la mujer porque no hay violación inmediata, es decir, el hombre no puede dejarse llevar aún en la guerra por el deseo,
no puede dejarse llevar por su instinto animal y cometer una violación. Y también le da esa protección es para la mujer, y en el caso del hombre, para que no se deje llevar solamente por la belleza física, sino que verdaderamente evalúe. Cuando este hombre, cuando esta mujer, en este caso esta mujer, pierda todos los atributos físicos que pudieran ser deseables en la juventud, sigue teniendo las características de la mujer con la que quiero casarme. Y eso es algo importante a considerar, porque toda belleza pasa, toda juventud pasa, y lo que queda son esos atributos internos de la persona. Esos le acompañan hasta el final de sus días, el carácter de la persona. Quitar la ropa de cautiverio, en este caso no es que esté desnudo, no, se le quitaba, se le daba dignidad. No es como cuando ahora hay un cautivo y le ponen un traje naranja fosforescente para que todo el mundo vea que es cautivo. No, se le daba vestimentas, ya se le quitaban las vestimentas de cautividad y se le daban vestimentas. Es tratar a la persona, a la joven, a la mujer con respeto, con dignidad. Es decirle: no eres un botín de guerra, eres una mujer, y como varón que quise tomar, me consideré casarme, pero los dos tenemos que evaluar las cosas. Y eso no solo es en la guerra, pero es parte de una descripción que se da en la guerra. Llorará un mes, y ese es otro importante: se valida su emoción, se valida, se le deja pasar. Acaba de perder su familia, acaba de perder a su padre probablemente en la guerra, no sabemos de la madre. Entonces es un proceso que se le tiene que dar un tiempo. Es decir, el soldado no puede decir: pues ya eres mía, eres, a partir de ahora eres de mi posición y haces lo que yo diga. No. La Torah le da esa protección a la mujer y le da esa validación de su dolor, le da esa validación de sus sentimientos, le da esa validación de llorar y de lamentar la situación y de procesar algo. Y aquí vemos algo que la Torah nos marca claramente: para tratar una situación tan difícil como una guerra, la pérdida de un padre, de una madre, generalmente tarda un mes completo, un ciclo completo, 4 Shabbatot, un ciclo completo, un mes completo, para más o menos ir dimensionando la nueva realidad en la cual la persona está viviendo. Entonces, esto obliga una vez más al soldado a tener esa empatía, a tener ese respeto hacia el dolor de la otra persona, y no decir: bueno, ya gané, yo gané, ahora no me importa que murieron tus padres, no me importa que te saqué del lugar donde vivías, no me importa nada, sino que es un tiempo, un periodo de adaptación, es un periodo de renovación. Por eso es un mes. De hecho, el concepto es una luna, un cambio de la luna, es una transformación completa. En el concepto de hebreo, cuando hablamos de un mes, es un ciclo completo de la luna. Dice el verso 14: y sucederá que si no te agradaras de ella, la dejarás ir libre. Y el término ahí: si no te agradaras de su alma. Cuando dice: y si no te agradares de su nafshar, su nefesh, de su alma, la dejarás libre. De ninguna manera la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, porque la has humillado. Es decir, le pretendiste tomarla como esposa, quisiste tomarla por esposa, le cortaste el cabello, le cortaste las uñas, hiciste todo este procedimiento, pero al final viste que no era lo que pensabas, viste que no era pues la persona con la que querías casarte, viste que solamente fue el deseo de la guerra lo que te motivó, el deseo del momento. Por eso, siempre que una persona ve a la otra y dice: esa es, cuidado, hay que darle un mes, hay que darle un tiempo, hay que darle un proceso y realmente discernir bien para tomar una buena decisión en el matrimonio. No la tratarás como esclava, porque la has humillado, porque ya tomaste control de su cuerpo. Obviamente no estamos hablando que hayan tenido relaciones sexuales, no que dice que la haya violado, porque acabamos de ver que le dio tiempo para llorar, le dio tiempo para cambiarla, le dio tiempo para todo este procedimiento. Y si se llega a la conclusión que no es la persona con la que se quiere casar, se deja en libertad.
así, literalmente su alma. De ninguna manera la venderás por dinero, importante, ni la tratarás como esclava porque ya la has humillado. Es decir, tan solo el que la hayas pasado por cortarle el pelo, cortarle las uñas y atentar contra su integridad física, la Torah dice, si después de eso no te agradó, es libre. Y este concepto de libertad es importante. El soldado, tras ese mes, debe decidir si quiere un compromiso matrimonial o si no quiere un compromiso matrimonial. Y si la mujer no puede revertirla y decirle, no, sabes que ya cambié de opinión, ahora quiero que seas mi esclava, no puedes. En el momento que la persona considera a la otra, levanta las ilusiones, por eso es algo tan delicado, esa parte es muy delicada. En la Torah, en el mundo es otra cosa, pero en la Torah una persona no puede haber de matrimonio si no hay una formalidad, si no hay verdaderamente un compromiso, si no hay verdaderamente estar dispuesto a perder algo si no se cumple la palabra. Es decir, este hombre tan solo con considerar casarse y pasarla por este proceso pierde cualquier derecho de retenerla como sierva en este caso. Entonces se vuelve una mujer libre y de hecho vemos en la Torah que dice, no te portarás como un tirano sobre ella, no te comportarás como su dueño, al contrario. En el momento que tú decidiste empezar ese proceso, si al final del proceso dices no puede volver a ser esclava, la persona es libre. Y eso es donde vemos que estamos hablando de conceptos que en el mundo esto no se entiende. En el mundo ha habido guerras a través de los años y la violación está a la vuelta de la esquina. Los abusos de las mujeres están a la orden de la esquina. El tratar a la mujer como un objeto está a la orden de la esquina. Entonces aquí la Torah es muy específico, defiende a la mujer, defiende la integridad de la mujer, defiende el duelo de la mujer. Obviamente estamos hablando de un concepto de guerra, pero aún en ese concepto de guerra, la Torah defiende esto. Si eso lo hace en la guerra, ¿cuánto más cuando no estamos en la guerra? ¿Vamos bien? ¿Cuánto más? Si eso es en un momento de vida o muerte, ¿cuánto más cuando no estamos en la guerra? Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es este concepto de Sedek Tirdov que veíamos la semana pasada? La razón es muy importante, porque la has afligido. Al haberla sacado de la casa, al haberla sometido, al haberle quitado su belleza física, te comportaste de una manera que la sometió, que la trataste de esta manera, y entonces la Torah exige una sedaká, una compensación, y la compensación es la libertad. Es decir, no puedes exigir que se quede en tu casa, no puedes exigir que te sirva, tiene que ser compensada. Esa es la justicia de la Torah. Y vemos que en todas sus áreas es algo, por eso digo, no es un libro, la Torah no es un libro escrito por hombres, porque ningún hombre que ha ido a la guerra y que ha estado en guerra y que ha hablado de guerra establecería leyes como estas para los soldados, sobre todo si son soldados que aprovechan la situación para todo ello. A pesar de que hay regulaciones, la realidad es cuando la persona entra en esa área, Elohim Yahweh quiere que la persona esté consciente que aún en esos casos extremos se debe respetar estas normas. Seguimos avanzando y esta es otra gran realidad. En el mundo, el poder, la ventaja, le dan el abuso, llegan al abuso del poder. Y lo que el Eterno quiere es que tú, como hijo de Israel, no abuses del poder que el Eterno te da. Si el Eterno te da poder sobre alguien, te da autoridad sobre alguien, puede ser como supervisor, puede ser como dueño de un negocio, puede ser como maestro, puede ser como en cualquier posición que Elohim Yahweh te dé autoridad sobre la vida de otra persona, no abuses de la autoridad de Elohim Yahweh. No solo los hombres, también las mujeres. En cualquier situación que el Eterno nos da autoridad sobre otros, no abusar de ese poder. De hecho, vemos un concepto claro: la mujer no amada y el primogénito, en 21, 15, 17. Se prohíbe usar el favoritismo emocional, porque es lo que es,
para alterar la justicia de la Torá. No se puede utilizar el favoritismo. De hecho lo vimos en el caso de Yosef. Sin duda, Yosef era el favorito de su padre, sin duda, el hijo de la madre. Y después, el favorito de Yosef para heredar la primogenitura es Manashe, a tal punto que la única vez que Yosef contradice a su padre es cuando le dice: no, padre, el mayor es Manashe y el menor es Efraín. Tu mano va en la cabeza de Manashe y no es en la cabeza de Efraín. Y Elohim Yahweh le pone a nuestro padre Jacob, quien es Israel, poner su mano derecha sobre Efraín y poner su mano izquierda sobre Manashe, y los bendice. Dice: lo sé, hijo, lo sé, pero no es ni como yo quiera, ni como tú quieras, sino conforme lo que la justicia requiere en este caso. Entonces, es importante, aún ahí lo vemos claramente. El orden, la Shalom, precisamente tenía que estar, el orden de la Torá tenía que poner en orden aún a la familia, porque aún entre la familia, lo vemos constantemente, hay favoritismos. Eso es, y esa es una cuestión que el hombre tiene innatamente. Por X o Y razón, siempre hay un favoritismo. Y el Eterno dice: no podemos tomar decisiones basadas en ese favoritismo o en el capricho de alguien o porque prefiero algo a alguien. El Eterno siempre busca Sedek, que busquemos Sedek, Tirdof. Vemos también en el caso del pretil 22:8, para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa. Aquí vemos otro caso. No hay nada más santo que proteger la vida de la persona. En la Torá, proteger la vida de la persona es fundamental. De hecho, la integridad física incluye también la responsabilidad de cada uno de ver porque el otro no salga lastimado. Puede decir: bueno, pues si se aventó él, no. Pon algo ahí para que venga, pon algo que evite ese daño, haz algo. Si puedes hacer algo para evitar que otra persona salga dañada, es tú y mi responsabilidad ponerlo o hacerlo. Si está en nuestras manos prevenir que alguien no reciba daño, es nuestra obligación hacerlo. Si tú vas caminando y ves que una persona va a caer en un hoyo, es tu responsabilidad decirle: hey, cuidado, allá hay un hoyo. O taparlo, decirle a alguien que sea responsable: hey, allá hay un hoyo. Es la responsabilidad de la persona prevenir ese daño. Entonces, todo lo que vemos de leyes de daños a terceros, etcétera, es la responsabilidad de la persona, de todo aquel que se da cuenta que hay un peligro, prevenir de ese daño. Y es parte de lo que nos habla precisamente aquí. La prevención del daño es nuestra responsabilidad. Pesas justas, 25:13 al 16. La integridad, la shalom, volvemos a lo mismo. Cada vez que hablamos de integridad en la Torá, shalom no es paz, shalom es integridad, es estar completo. La integridad de los negocios, la shalom en los negocios, solamente se previene porque cuando no engañamos. Porque un engaño, cuando se engaña a otro, es una guerra, es hacer daño al otro. El engañar en los negocios, las pesas falsas, hacer negocios chuecos, es engañar al otro. Siempre que se engaña al otro, se está haciendo guerra contra el otro. Va la relación también aquí. Cuando tú, en el mundo, la gente dice: bueno, pues le pongo un galón que tiene 3/4, o le pongo una pesa diferente, o le robo. Todo eso es una guerra. Todo eso es un conflicto. Y no podrás tener shalom. Cualquier persona que hace fraude en su trabajo, cualquier persona que miente en su trabajo, cualquier persona que es desleal en su trabajo, cualquier persona que no es íntegra en su trabajo, no puede tener shalom. No tendrá shalom, no tendrá integridad, y entonces perderá la shalom. Entonces, esto es más allá de yo soy muy justo, yo soy muy honesto. No se trata de que seas muy justo, no se trata de que seas muy honesto, se trata de que tengas shalom, de que vivas con shalom.
Que si tienes exámenes, no hagas trampa en tus exámenes si eres estudiante. Que si vas a hacer un examen de algún tipo, seas íntegro en el examen que vas a hacer y lo hagas con honestidad, con sinceridad. Que hagas eso te va a dar shalom, precisamente. Apenas vimos un caso en México, en la universidad, donde varios estudiantes hicieron trampa y les dijeron que tenían que hacer otra vez el examen. Obviamente aquellos que hicieron trampa no tienen shalom, porque va a salir la disparidad de los resultados de los exámenes, y aquellos que pasaron habiendo estudiado tendrán shalom y dirán, sí, lo vuelvo a hacer, no hay ningún problema. Pero aquellos que hicieron trampa no tendrán shalom. El que hace fraude en los negocios no tendrá, aunque gane mucho dinero, aunque gane dinero, no tendrá shalom. Y de nada le sirve todo el dinero que pueda tener si no tiene shalom. Y de nada sirven los títulos que la persona pueda tener si no tiene shalom. Y parte de eso es esto: la guerra, el robo, el fraude, ser responsable de la muerte de alguien, no trae shalom. Por eso debemos comprender que una de las partes de la Torah no solo es vivir en shalom. Por eso la pregunta en hebreo, cuando preguntamos a alguien, no le preguntamos ¿cómo estás? Y él preguntaba ¿cómo estás? Pues puedo estar triste, contento, enojado, feliz, bien, mal, etc. La pregunta en hebreo es Ma shlomcha, ¿cómo está tu shalom? ¿Cómo está tu shalom? Puedes estar contento, enojado, eso da igual, eso no importa, eso, si estás contento, qué bueno, y si estás enojado, pues deja de estar enojado. Si estás bien, bueno, es un término muy general. Si estás mal, bueno, pues a ver si podemos hacer algo para que estés bien. Pero en hebreo es ¿cómo está tu shalom? Y tu shalom va a depender de cómo guardes la Torah. Tu shalom va a depender de la integridad que tengas en el guardar los mandamientos. Entonces tú puedes preguntarle a un hombre o a una mujer que tiene muchos amantes, ¿cómo te va? Muy bien, no me han cachado. Pues no le va muy bien, aunque piense que le va muy bien. Pero si le preguntas ¿cómo está tu shalom?, probablemente su shalom no va a estar bien. Va a estar preocupado, va a estar angustiado, va a ser, me van a cachar, me van a descubrir, etc. Por eso, actualmente, cuando hablemos esto, vemos un concepto, lo contrario a la milhamá, al conflicto, a la guerra en este caso, es tener shalom, ahora sí que en el mundo que vivimos actualmente, generalmente vemos todo como una guerra, una competencia, es una lucha. Y dicen en el mundo, el fin justifica los medios. Y la Torah dice, no es cierto. El fin no justifica los medios. De nada sirve ganar una guerra si la vas a ganar haciendo injusticia. De nada sirve tomar una mujer por esposa, la que tú quieres, si la vas a hacer violando, si vas a hacerlo de una manera incorrecta. De nada sirve que entres a la universidad que quieres si lo vas a hacer haciendo trampa. De nada sirve que te vaya bien en los negocios si lo estás haciendo robando. De nada sirve porque nada puede comprar la shalom, nada puede conseguir la shalom. Solo guardar la Torah puede dar shalom. Por eso cuando vamos viendo estos textos nos empieza a hablar constantemente de varios puntos. Vemos Yohanan capítulo 8, es que no vamos para allá, pero te recuerdo, la mujer que es sorprendida en adulterio. Tenemos a Yohanan capítulo 4, la mujer samaritana. Precisamente Yahshua encarna el principio de Devarim 21, cuando dice, en lugar de tratar a las mujeres vulnerables para acosarlas, para cautivarlas, para atraparlas en el pecado y matarlas y darles vergüenza, les dice, yo no te condeno, vete, eres libre. ¿Por qué? Porque lo avergonzaron. Lo que hicieron fue una vergüenza. Lo que hicieron, traer una mujer sola que fue encontrada de adulterio sin el adúltero, no tenía caso. El objetivo era humillarla, el objetivo era tratarla mal, el objetivo, es decir, la justicia de la Torah no se trata solamente de que el otro pague. Aún el que paga tiene que hacerlo con dignidad, con respeto, tiene que ser de una manera. En la búsqueda de la justicia no se pueden tolerar las faltas de respeto. Por eso, aunque si bien todos los acontecimientos que hemos visto a través de la historia, los abusos de poderes que se dan, en el momento que la persona
abusa de su poder y no trata a la víctima con respeto, o la persona con respeto, se le da la libertad. Por eso aquí vemos ese concepto y lo vemos que esta gente trae a esta mujer y la acusa y la quiere condenar y quiere que la declaren culpable y que la maten, y no le dan un justo juicio, simplemente dinos y la apedreamos aquí. Entonces Yahshua aplica precisamente este principio. Fue tomada cautiva, porque la traían cautiva, la tenían arrestada, la traen a él y él dice, bueno, la traen aquí, yo no te condeno. Si ya no quedó nadie más y a mí me corresponde juzgar, vete, eres libre, no te acuso. Ya, así que, y tenemos que comprender eso también. Si bien no estaba el adúltero, número uno. Número dos, la gente que la acusaba, ninguna de las personas tiró la piedra. ¿Por qué? Porque era tomar la responsabilidad, y era algo que la persona no buscaba la justicia, sino acusar a Yahshua y a la mujer. Eso no es justicia. Devarim 21:14. Otro precepto: se prohíbe esclavizar a la mujer que ha sido libertada. Y de hecho, eso Gálatas habla claramente. Estad firmes en libertad que Mashiach nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Por eso en Devarim 21:14, la palabra que aparece ahí es Herut, en libertad. Se prohíbe volver a esclavizar a la mujer que ha sido libertada, y eso es algo importantísimo. Una vez que se le da la libertad, la mujer no debe ser esclavizada, debe mantenerse en libertad. El Adón, el que tiene autoridad sobre la persona, lo puede poner en libertad. Entonces, todos estos conceptos de libertad nos van a ayudar cuando veamos en el Brit Hadashah la libertad. ¿Quién puede dar la libertad? ¿Qué quiere decir que haya libertad? Libertad no quiere decir, bueno, ya voy y hago lo que quiera. No, ahora tú eres responsable de tus acciones. Ahora tú eres responsable de lo que haces. Entonces es importante comprender eso también. Vamos a avanzar un poquito porque son varios preceptos. En el verso 13 y 14 de Devarim 25, del 13 al 16, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, eben, una piedra por otra, literalmente. No tendrás una piedra, no cambiarás piedra por otra. Eben, no tendrás en tu casa efa grande o efa chica, efa de efa. Entonces, una piedra y una piedra, de hecho no dice piedra grande ni piedra chica en el hebreo, dice eben o efa de efa. No tendrás una piedra y una efa y una efa. Y en la repetición, precisamente, se habla de eso. Se usaban pesas de piedra, y de hecho la ilustración del estudio va a ser unas pesas de piedra que les voy a poner ahí para que lo puedan repasar. Y el mandamiento prohíbe tener una piedra pesada grande para comprar y una piedra liviana chica para vender. Entonces, ese es el concepto: piedra grande pesada y piedra pesas justas. Es decir, no trates de engañar a la persona, no trates de estafar a la persona para sacar ventaja de ella. Y aquí vemos también el concepto de la apariencia y la realidad. La piedra grandota es un engaño. Vuelvo a repetir: para comprar, cuando compras algo, exiges más producto al vendedor, y la piedra liviana, la chica, para vender, entregando menos producto al comprador. Esta es una práctica que hasta el día de hoy la vemos en el comercio constantemente. El vendedor tratando de estafar al comprador y el comprador tratando de estafar al vendedor. La Torah dice: no tendrás shalom mientras hagas esto. Y mientras que hagas esto, siempre habrá milhamá, siempre habrá guerra. Mientras que unos traten de estafarse a otros, mientras unos traten de robarse a otros, siempre habrá esa guerra. Verso 15. Pesa exacta y justa, eben shlema, shalom, eben shlema, piedra íntegra,
Basedek, pesa exacta y justa tendrás, efa exacta y justa tendrás, para que tus días sean prolongados en la tierra. Y entonces esta palabra shelema, completa, es la raíz de shalom, ya lo hemos visto. Por eso, cuando la persona hace negocios con integridad, cuando habla con verdad en el negocio, cuando es honesto, puede tener shalom. Tal vez no sea el más próspero, tal vez no tenga los grandes contratos, tal vez, de hecho, la gente más honesta generalmente no llega a ser la que llega a ser más dinero. No necesariamente. El Eterno bendice, sin duda, pero la shalom no se compra con dinero. La shalom no se puede comprar con dinero. Y lamentablemente hay gente que está dispuesta a poner su shalom en juego con tal de intercambiarla por dinero, sale perdiendo la persona. Todo aquel que intercambia dinero por shalom pierde, porque la shalom es más valiosa que el dinero. Dormir, poner la cabeza en el cojín en la noche y acostarse en shalom vale más que cualquier dinero del mundo. Te lo digo habiendo tratado con gente que no puede conciliar el sueño, que no puede dormir, que no puede, que dormir más de 3-4 horas ya es una victoria para la persona, por falta de shalom o por otras situaciones. Entonces, y la recompensa es vida. Volvemos al mismo, este concepto. Y la recompensa es para que tengas vida. Si no se guarda la Torah, no se tiene vida. El vivir estafando a la gente, eso no es vida. El vivir robando a la gente, eso no es vida. El vivir violando a la gente, abusando del poder, eso no es vida. Eso no da vida. Eso consume a la persona, eso consume la vida de la persona y la va destruyendo. Por eso esa vida prolongada, esa vida estable, esa vida, no necesariamente es que vaya a vivir 1000 años, 2000 años, no. Es que la vida que la persona vive, la disfruta plenamente. No sirve de nada vivir 100 años y vivir 100 años pecando y vivir en odio y contiendas y en iras y en amarguras con 100 años de odios. La persona puede vivir 60, 70, 80 años en shalom, es preferible. Y es el concepto. Larga vida no siempre se refiere a que la vida se alargue y viva la gente muchos años. Ha habido perversos que viven muchos años y gente que no es perversa, que no se comporta perversamente, que vive pocos años. A lo que se refiere es que verdaderamente su vida es alargada, su vida es impactada. La vida de una persona que guarda estos preceptos es alargada, es plena e impacta a otras vidas de esa forma. A través de la vida de esa persona, otros toman vida. Esta persona era honesta, esta persona era justa, esta persona era íntegra, esta persona hacía bien los negocios, eso, y si eso impacta la vida de otros, entonces esa vida se alarga, esa vida pasa y llega a otros, impacta a otros, tiene un impacto en otros, basada precisamente en ello, en guardar la Torah, guardar los mandamientos y tener integridad. Por eso esta promesa, que tus días sean prolongados, hablan precisamente de eso, una estabilidad, de una confianza, de una seguridad. Verso 16. Porque abominación, y de eso hablamos un poquito del libro de Jeremías, Toevá, abominación, es a Yahweh Elohim, cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace Abel, injusticia en este caso, pecado. La palabra Toevá, abominación, se refiere para todo lo que es aberración sexual extremo, depravación, porque una persona que vive engañando a la gente es un depravado, ya tiene una mente depravada. Generalmente la persona piensa que un depravado es el que abusa de las mujeres, o abusa de niños, o hace esto, o hace el otro. No, pero una persona que se levanta queriendo estafar, una persona que se levanta queriendo hacer daño, una persona que se levanta queriendo vengarse, una persona que se levanta queriendo robar al otro, esa persona está precisamente en una perversión de su mente. Su mente se ha pervertido y piensa que si no lo hace, no tendrá la victoria. Hablábamos en alguna ocasión de cómo
lo que hizo a uno de los hombres más grandes de la historia, Napoleón Bonaparte, lo hizo llegar a ser emperador de Francia y emperador prácticamente de todo el continente europeo, fue tomar cañones, ponerlo enfrente de la población civil francesa y bombardearlos hasta matarlos a todos. Y como estaba del lado del gobierno, el gobierno lo hizo un gran héroe. Y ese gran héroe que hizo, traicionar al gobierno y volverse emperador de Francia. La historia de Napoleón Bonaparte es el general que está dispuesto a matar al que sea con tal de alcanzar el poder. Volvemos a lo mismo. Ya la persona entra en una perversión de la mente y piensa que masacrar a civiles, hombres, mujeres y niños con cañones, con tal de defender al gobierno, está bien, porque le va a ayudar a subir de posición, para conseguir poder, para conseguir grandeza, para conseguir renombre. Se trastorna la mente de la persona y termina pésimamente mal. De hecho, Napoleón termina envenenado por los ingleses muchos años después, porque ahora sí que todo perverso no podía ni siquiera comer en paz, tenía miedo de que lo envenenaran. Vamos tan lejos, lo vemos también como Hitler. Todo perverso termina con una gran cantidad de miedo. Puede tener mucho poder, puede tener mucha riqueza, puede tener mucho control, mucha influencia, pero no sirve de nada si se pierde la Shalom. Vemos también en el caso de la Parashá Ki Tetzei 21:10 al 14, precisamente ya lo abarcamos, ya lo abarcamos también. Y vamos ahora a Matilyahu 7:2, ahí lo podemos ir ahí rápidamente. Dice Yahshua, y es donde nos dice a nosotros también: toda esta ley del mercado, porque con juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís seréis medido. Se usará una pesa grande, exigente, para juzgar las fallas de los demás, pero una pesa chica para nuestras propias fallas. Ese es el gran error. Cuando la persona piensa, bueno, puedo usar una pesa para mí y otra pesa para los otros. Puedo juzgarme a mí con una pesa y juzgar a otros con otra pesa. Y eso es lo que habla precisamente aquí. No solamente en la compra, en la venta. ¿Cómo te juzgas a ti mismo? Si tú te juzgas más estricto que a otro, bueno, cuidado. Si te juzgas a otro más estricto que a ti mismo, cuidado. Si las deudas o los engaños de otros son más pesados que lo que tú haces, o si no eres equilibrado en esa parte y cambias la pesa para medir, para hacer juicio, cuidado. Es decir, el usar la misma pesa, el usar, por eso la Torah es eso, es justa. No podemos usar una forma para unos y otra forma para otros. No podemos tratar nuestras transgresiones, no podemos tratar nuestros errores, no podemos tratar nuestros problemas con una pesa y las de los otros con otras pesas. Importante. También cuando Yahshua dice, igual que las mesas, precisamente vemos que en el sistema que había las pesas falsas, tenía que ver con todo esto. Llama al templo cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque había abominación. ¿Por qué? Porque había bendición. Porque se robaba, porque se intercambiaba, porque se hacía fraudes, porque se hacían negocios por deseo de ganancia deshonesta. Entonces, en el Jacob 5:4 dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado. Retener el salario a pagarme, precisamente esa parte era de ello. Es decir, bueno, si tú llegas a un acuerdo con alguien, respeta ese acuerdo. Si tú llegas a un respeto con alguien, quedas en algo, cumple ese, no lo cambies, no le muevas, no cambies el peso. Si tú llegas a un convenio, guarda tu palabra, lo que dijiste que te comprometiste por hacer, hazlo. Para ir redondeando un poquito más, la esposa odiada, vamos, la esposa desechada, es un tema un poquito delicado, ya hablamos de eso. No puede haber favoritismos en la justicia, no puede haber favoritismos. En este caso el hombre
no puede usar el patrimonio personal y desposeer a unos por favoritismo y no darle al otro por favoritismo. Y eso es algo importante. No estoy hablando de favoritismo, no, de justicia. Y es la parte, la persona tiene que buscar ser lo más justa posible. Lo más justa posible. Tengo 2 hijos y un hijo pues se esforzó, hizo lo que tenía que hacer, etcétera, y el otro no lo hizo. La Torah me marca, pero me cae mejor el otro, el que no hizo nada. No, tengo que buscar la forma de hacer las cosas justas. Porque de lo contrario, si me dejo llevar por el favoritismo, porque me cae bien, porque esto, estoy siendo injusto, estoy usando pesas distintas, estoy haciendo algo, acepción de persona. Debo tener cuidado con eso. Parte de los días de Teshuvah es eso, evaluar esas partes. No dejar que nuestro capricho, el hombre por sí mismo es caprichoso, tiene favoritismos, tiene preferencias, eso es parte del corazón humano. Y la Torah dice, no te dejes llevar por tus emociones, por tus favoritismos o por los que te caigan bien. Tienes que buscar la justicia, aún en el caso personal. Vemos en el otro caso, si un hombre difama a su mujer, a su esposa, para librarse de ella, viene un castigo. Y esta es otra cuestión, es el renombre de la persona, es el nombre de la persona. La Torah nos prohíbe, como tal, atentar contra el nombre de la persona. Es fundamental. Es parte de no hacer la shonjará, es parte de no hablar mal de los demás, es parte de todo ello, es no atentar contra el nombre de la otra persona. Y mucho menos con mentiras. Si es una cuestión, si es un delito, si es una cuestión, eso no es atentar, eso es buscar una justicia, y una vez más, no por venganza, por justicia. Pero si se está inventando cosas, si se está difamando a la persona, si sabiendo que es mentira o torciendo la verdad se busca hacer el daño de otra persona, es una injusticia. Y la Torah tiene castigos grandes para ello. La reputación, el nombre de la persona es parte de su vida. Su nombre, el nombre de la persona y su vida van de la mano. Van de la mano en este caso. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esa parte. La Torah hace precisamente en la ley sobre la violación, aquí hay un concepto muy, muy importante. Si una mujer es atacada en el campo, el hombre debe morir. Pero si la joven no hace nada, es decir, está de acuerdo con el acto, entonces se elimina la culpa de la víctima porque se protege esta shalom. Otra vez, la Torah hace la distinción. Si una mujer es atacada en el campo, el hombre muere, pero la joven no muere. ¿Por qué? Porque fue una cosa premeditada. Si la mujer clamó, pidió ayuda, nadie la escuchó, se protege a la mujer. Pero si fue las dos partes, y las dos partes se pusieron de acuerdo, obviamente estamos hablando de una mujer casada, en este caso particular, entonces ya hay responsabilidades. Y obviamente, ¿por qué esto es tan importante? Porque la integridad del matrimonio era fundamental. ¿Por qué se ha vuelto tan light todo ello en esta sociedad? Porque ya no se le da la importancia a la integridad matrimonial, ya no se da la importancia a la integridad, a la honestidad en cuanto a la Tanaj. Debemos de tener mucho cuidado, por eso va una decadencia en esa parte. Avanzamos un poquito, 23, 15, 16. La Torah del esclavo fugitivo. Importante, la propiedad humana y la libertad. ¿Cómo equilibramos la propiedad humana? Es decir, ¿cómo es que alguien sea esclavo de otra persona? Esto a veces no es entendible. Quiere decir, está bajo mi responsabilidad. Un esclavo está bajo la responsabilidad de la persona, es lo equivalente a lo que conocemos hoy como un trabajador, como un jornalero, está bajo la autoridad de la persona. ¿Por qué es esclavo? Porque si tú le dices, eso lo pintas verde, la persona lo tiene que pintar verde. Si tú le dices, eso mide 10 centímetros, tiene que medir 10 centímetros, porque está bajo tu voluntad, está sobre la voluntad de la persona. Obviamente
Aquí la Torah nos prohíbe, si una persona, te pongo un ejemplo, una persona está trabajando en un lugar y en ese lugar lo maltratan, le hacen daño, etcétera, 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 y sabes que ya no quiero trabajar contigo, me voy a trabajar acá. La Torah prohíbe que el otro diga, ¿sabes qué? No le des trabajo a esa persona, porque yo te digo que no le des trabajo a esa persona. Si viene a buscar refugio y si la persona no ha hecho nada pues que merezca castigo verdaderamente, es el caso del esclavo fugitivo, aquel que su patrón lo trató mal, su adón lo maltrataba, lo golpeaba o lo abusaba, etcétera, y busca mejorar esa condición laboral. La Torah dice: no le niegues tu ayuda. Si la persona no hizo nada malo, no le robó, no lo hizo mal, etcétera, no tienes por qué negarle la ayuda a la persona. Pero es que me dijo mi compadre, mi amigo, que yo no le diera trabajo. ¿Qué hizo? No hizo nada, pero se fue de conmigo. No es motivo suficiente. No es motivo suficiente. Entonces, ese resguardo, si la persona busca el resguardo de un abuso, de ahí viene lo que conocemos actualmente como los refugios políticos y todo lo que vemos en conceptos de refugio. La Torah dice: si la persona no cometió un delito, se le puede dar asilo y no hay obligación de decirle: no, regresa para allá donde te están maltratando, regrésate allá. Y eso va de la mano también. Si una mujer es golpeada por su marido, o si el marido golpea a la mujer, o la mujer lo golpea al marido, no hay obligación de que la persona regrese a un ambiente que pone su integridad física en peligro. Es un refugio, está buscando refugio la persona. Esto es importante también comprenderlo. Cualquier cosa que ponga en peligro físico a otra, se le debe dar asilo a la persona, se le debe guardar la vida a la persona, se debe cuidar la vida de la persona. Y eso es importante, el comprenderlo en casos que pueden pasar, que se pueden dar. Es que el marido es golpeador o la mujer es golpeadora. No tienes que regresar, no quiere decir que se divorcie la persona, no, pero no tienes por qué regresar si sabes que te van a hacer daño, si te van a golpear, si te van a violentar, si va a haber un daño. Cuidado. Y como hijos de Israel tenemos esa obligación de darle refugio a la persona hasta que encuentre un lugar seguro, hasta que encontremos un lugar seguro en este caso. Pero no tiene la obligación de, no es tu marido y aunque te golpee tienes que regresar a que te golpee. O es tu esposa y aunque te dé de sartenazos tienes que regresar a que te dé de sartenazos. No. La integridad física es fundamental. Entonces, también vemos el tomar prenda y el jornal. Se prohíbe tomar el molino como prenda, porque es la vida misma. Es decir, no podemos tomar como prenda el trabajo de la persona, obligarla a pagar el jornalero con su herramienta de trabajo, endeudar a la gente para que se crezca la deuda y se vuelve esclavo constantemente, quitarle en este caso, la forma en que la persona puede producir o se puede cuidar o puede necesitar los medios de producción. En este caso, si la persona es carpintera y le quitas su herramienta de carpintería, le pides que te dé su herramienta de carpintería como garantía, lo dejas sin medio de producción. Si la persona es a lo que se dedica y le quitas los instrumentos con los que pueda seguir trabajando, le quita su manera de producir. Por eso la Torah es clara: cuando se dé una garantía tiene que ser algo que no comprometa la vida, la producción de la persona. Obviamente en este mundo eso es todo lo contrario. No pagaste, pues te quito lo que te presté. No, pero es que necesito, no, te lo quito y te endeudas más y te endeudas más. Y ese es el objetivo de este mundo. De hecho, eso es lo que la Torah quiere evitar completamente. 25, 17 al 19, un caso de abuso absoluto. Por eso viene Amalek con esta parashá. El caso absoluto de abuso de poder es Amalek. ¿Por qué? Porque fue a atacar a los cansados y a los fatigados en la retaguardia sin tener temor de Elohim. Es decir, no entró de frente, no entró directo, fue a atacar a los desprotegidos, fue a la retaguardia, rodeó y buscó a los más débiles para masacrarlos. Por eso dice: borra a Amalek de en medio, de debajo del cielo. ¿Por qué? ¿Qué es Amalek? Es ese sistema que se aprovecha del más débil, es ese sistema que busca al más débil
para encajarse con ese más débil y destruirlo y atacar por ese lado. Amalek representa todo aquel que busca al débil para abusar del débil, para atacar al débil, que es cobarde porque alguien de su mismo calibre no se pone al tú por tú, tiene que atacar por la espalda, otra vez retaguardia, abuso de poder, a buscar a los débiles, atacar eso. Por eso en ese caso nosotros debemos recordar eso también. El acabar con Amalek obviamente tiene su concepto espiritual, pero el concepto físico es también, si tú antes había un poco de Amalek en ti y abusabas del débil, hacías bullying, hacías esto, hacías lo otro, aprovechabas del débil, sacabas ventaja del débil, etcétera, es acabar de Amalek de uno mismo también, del pensamiento que tiene Amalek, de las acciones que tiene Amalek, del espíritu de Amalek. Amalek es el que se levanta buscando al más débil para robarle lo que tiene, para acabar con lo que tiene, para abusar de aquel que es más débil. Entonces el concepto de amalecita va de la mano con todo este concepto que venimos hablando de no abusar del poder, de no tomar ventaja de tener poder, de no tomar ventaja de que se tiene autoridad sobre otro, etcétera. Va de la mano. Entonces, si podemos prevenir daño, hacerlo. Amalek no previene ningún daño. Vemos otro caso también en el cual dice: por cuando no te recibieron con comida y bebida, es decir, lo menos que puedes ofrecerle algo es un pedazo de pan, un poco de agua. El que no hace eso no tiene lugar en Israel. Debemos comprender este tipo de conceptos en los cuales vamos a ir viendo la relación de los temas. Por eso Amalek se nos recuerda en esta parashá. Acuérdate, no te vuelvas como Amalek. No aproveches a los débiles, no aproveches a la mujer que acabas de ver y que deseaste, no aproveches de la situación, no te aproveches de que no hay un reptil y avientes a tu prójimo, no te aproveches de nada de eso. Y de hecho vemos otro caso que también es el caso, había una pregunta de esto. Dice: cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella una cosa indecente, y esa es una pregunta que tenemos durante la comida, el concepto indecente es erbat dabar, asunto de desnudez o asunto de vergüenza. ¿Qué es este asunto de erbat dabar? Podemos ver diferentes cuestiones. Obviamente relaciones sexuales antes del matrimonio, ese es un motivo. Es decir, si la mujer le dijo a su marido que nunca había tenido relaciones sexuales antes del matrimonio y el marido le creyó y después se casan y resulta que era otra historia, eso rompe la confianza. Eso rompe la confianza. Y si la persona no dijo la verdad al principio, ¿qué dice que va a decir la verdad más adelante? Entonces, es algo que se construye basado en una asunción o algún tipo de vergüenza, pero en este caso que habla de pecado sexual. Y obviamente habla de una ruptura de la confianza. Es decir, ¿por qué se deshace el matrimonio? Porque el matrimonio tiene como base la confianza. Si el hombre no confía en su esposa, si su esposa no confía en el hombre, pues entonces no tiene sentido. Es decir, si hay mentira, entonces ¿qué sentido tiene que se casen? ¿Qué sentido tiene? Es como el socio que hace socio el otro y se engaña el uno al otro. ¿Qué sentido tiene esa relación? Entonces tenemos que tener esto muy claro. Obviamente es un concepto muy delicado, es un concepto que tiene que tratarse con mucha delicadeza porque implica muchos casos. Obviamente estamos hablando en la temprana etapa del matrimonio. Estamos entrando en la etapa entre que se comprometió la pareja, se casa y unos cuantos meses después se da cuenta de que o el marido no fue transparente o la mujer no fue transparente, porque también entran los dos conceptos. Pero bueno, le dice: escribirá Sefer Keritut, escribirá y le entregará en su mano y la despedirá de la casa. Y en este caso viene de Kirtut, de Karat, es decir, se amputará, se hará daño a sí mismo, porque precisamente es lo que la Torah marca. Cuando una persona se casa y se vuelve uno,
Cuando una persona se divorcia, se amputa a sí mismo y se causa un dolor. Sin duda, todo divorcio tiene dolor de por medio. Todo divorcio implica un rasgar un tejido. Todo divorcio implica mucho dolor. Entonces, la Torah lo trata como para que los dos lo dimensionen, el hombre y la mujer. Es un desgarramiento del tejido, es un desgarramiento de la misma persona y tiene consecuencias también. Por eso es un tema muy delicado y que se tiene que tratar, tiene que ser algo extremadamente delicado para llegar a un punto de este tipo. Obviamente en el mundo, pues lo mismo, cualquier pretexto es bueno. Avanzando un poquito más, vamos hacia el caso del hijo rebelde. También vimos un poquito al respecto de ello, para abarcar esas preguntas también que teníamos durante la administración. Uno de ellos es el concepto de que pasa el hijo de la parte familiar a la parte social. ¿Por qué? Porque ahora los padres van a llevar al hijo ante los jueces. Es decir, el hijo, su comportamiento ya se volvió tan vicioso, y este es el concepto que debemos comprender. Es un comportamiento vicioso, es un comportamiento, cuando habla de glotón y bebedor, estamos hablando de un vicio en donde el hijo extorsiona a los padres, el hijo manipula a los padres para conseguirle el vicio, usa a los padres para saciar sus deseos. Entonces, ya no pasa algo familiar, sino que eso ya se vuelve un delito ya como tal, y es obligación de los padres ponerle un alto. Ejemplo sencillo: un hijo, una hija, una persona se dedica ahora a cualquier crimen que se te ocurra de la lista de cualquiera de los crímenes que se cometen actualmente. El padre se da cuenta de que su hijo está haciendo X o Y situación por dinero, etcétera, etcétera, y legalmente trata de decirle: hijo, deja eso, cambia, no hagas eso, ya, déjate de cosas. El hijo no escucha, no cambia, no se arrepiente. Es obligación del padre, de la madre, ponerle un alto e ir con los jueces y decirles: traté de corregir a mi hijo, está haciéndose daño a sí mismo y está haciendo daño a otros. Tiene que ponerle un alto. Tienen que ponerle un alto. Y los jueces determinarán. Obviamente no estamos hablando aquí de no quiere hacer su tarea, no quiere, obviamente pues no es algo de ello. Estamos hablando de algo que hace daño a los padres, que hace daño al hijo, que hace daño a la sociedad, que hace daño a la comunidad. Cuando se llega a ese punto, la Torah dice: no importa que sea tu hijo, no importa que sea tu hija, si está haciendo algo que no debe hacer, que está causando daño a él, a ti y a la sociedad, tienes que intervenir a través de los jueces. Se le tiene que poner un alto. Y lo hemos visto casos terribles y lamentables aquí y en otras partes del mundo, que los padres se dan cuenta que sus hijos eran psicópatas, o eran asesinos seriales, o era gente que estaba haciendo cosas que no debía hacer, y los mismos padres llaman a las autoridades para poner un alto a la situación. Entonces, de esa es la magnitud de la que estamos hablando. ¿Por qué? Porque encubrir el pecado de otro no es amor. El evitar el permitir que otra persona siga haciéndose daño a sí mismo y daño a otros, eso no es amor. Amor es ayudar de una u otra manera a la persona a detenerse estos hábitos que generalmente, si son criminales, llegan a un punto de una obsesión, de una compulsión que ni siquiera la persona se puede detener. De hecho, ha habido casos en que los mismos hijos rebeldes, como de los que estamos hablando aquí en estas magnitudes, dicen: yo anhelaba que ya alguien me atrapara, yo anhelaba que alguien ya me detuviera, porque ya no me podía detener. Ya la obsesión por lo que hacía, por el delito que hiciera, no lo podía detener. Desde abusos sexuales, asesinatos, secuestros, etcétera, 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 etcétera.
Y esa es otra gran realidad de esta Parashá Ki Tetzé. La primera batalla es contra el deseo de la persona, contra el deseo de querer tener poder sobre otros. No hay nada más embriagante para la gente de este mundo que tener poder sobre otra gente. No hay nada más embriagante sobre la gente de este mundo que dominar y ejercer y abusar de su poder y hacer que otros hagan lo que quieren que hagan. Por eso esa parte de la Torah dice no. La Torah precisamente nos previene de eso. Si guardamos la Torah, nos previene, tenemos límites, y aunque sea quien sea, no pasamos esos límites. Y no nos puedes pasar esos límites. Y no pasaremos esos límites. ¿Qué dijeron Sadrach, Mesach y Abednego? Sí, podrás echarnos al horno de fuego, pero no nos posaremos ante tu ídolo. El deleite de Nabucodonosor, el deleite de los gobernadores es que la gente haga eso, haga lo que quiera que haga. Sin embargo, la Torah pone esos límites claros, y en esta Parashá Ki Tetzé dice: no te embriagues de poder, no te embriagues de querer dominar sobre otros. No, si el Eterno te pone en tus manos poder, volvemos a mismo al principio de la Parashá, si el Eterno te pone poder en tus manos, no lo utilices para la guerra, no lo utilices para el mal, no abuses de eso. Aunque el Eterno ponga el poder en tus manos, ten límites. Ten límites. Usa ese poder que se dio correctamente, responsablemente, buscando la protección de la dignidad de la otra persona, buscando el bienestar de la vida de la otra persona, independientemente si es israelita o no es israelita, si guarda Torah o no guarda Torah, independientemente de todo ello. Y es parte de la enseñanza de esta Parashá Ki Tetzé. Aún en esos momentos debemos de tener cuidado de no embriagarnos de este poder, de no hacer lo que hizo Amalek, que abusando de su posición y de la debilidad de Israel, hicieron lo que hicieron. Obviamente también aquí, con el padre o los padres que llevan a sus hijos, dice: entonces su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán a los ancianos de la ciudad a la puerta. Recuerda, la puerta de la ciudad era el tribunal público. Y entonces ya no está bajo la jurisdicción de los papás. Si los papás no supieron controlar al hijo, y esta es otra realidad, y eso sigue siendo la verdad, si los padres no saben poner límites a los hijos, los jueces lo harán. Sí, y esta es otra consecuencia natural. El padre, la jurisdicción del padre y de la madre llegan hasta dentro de su casa, en su hogar. Una vez que el hijo es mayor de edad y hace algo públicamente o aún dentro de la casa que se vuelve un crimen público, ahora pasa a otra jurisdicción. Ahora pasa a la jurisdicción de los jueces. Y si los padres no pusieron los límites, los jueces los pondrán. Y si los padres no ejercieron la autoridad, los jueces la harán. Y esa es otra gran realidad que la gente no comprende, que uno como padre tiene un límite hasta donde nuestra jurisdicción llega. Como papá, como mamá, hasta cierto punto llega nuestra jurisdicción. Una vez que el hijo, si no nos oyó, si no nos respetó, si no escuchó el consejo del padre y la madre para que le fuera bien conforme la Torah, cuando transgreda ese límite, habrá otra jurisdicción. Otra persona tendrá que encargarse de tratar con el delito, otra persona tendrá que tratar de ponerle límites al hijo, a la hija, otra persona se encargará de enseñarle que hay límites. Esa es otra de las grandes realidades de la Torah. Y es importante el comprenderlo. Y los padres de los hijos de Israel tenían que comprenderlo. Si no está a mi alcance, si yo no lo puedo hacer, alguien más lo hará. Entonces, lo que hablamos, ese amor paternal natural tiende a encubrir: ay, no es tan malo, ay, sí me roba el dinero, ay, sí, se da para las maquinitas, me roba el dinero y lo usa para las maquinitas, es una travesura, etcétera, etcétera. Pero eso va evolucionando, va cambiando, y el problema es cuando le roba ahora a su jefe, le roba ahora a otra persona, le roba ahora a otro, y ahora ya no está en el padre el encubrirlo, sino
en las consecuencias que vienen. Y obviamente para ahondar, donde dice el 21:20, dice glotón y borrachos, los verbos son zolel, bezové. No está hablando de un niño comelón, no está hablando de un niño chiquito, está hablando de un vicioso. Este concepto zolel, bezové, es una persona viciosa, es una persona que está adicta a el placer, es una persona que no trabaja, que no labora, que no hace nada. Su única adicción es el vivir plácidamente y vive esclavo de sus adicciones. Por eso hoy en día eso lo vemos. ¿Qué vemos ahora? Jóvenes, señores ya de 20, 30 años en la casa de sus padres jugando videojuegos y los padres solventando todavía eso, el Zolel Bezobé. Es una locura, pero lo vemos hasta el día de hoy. La Torá dice: no alimentes los vicios de tus hijos. No alimentes los vicios de tus hijos. ¿Es para qué? Para que no se vuelvan este glotón, este borracho, este adicto a lo que sea. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán, así quitarás el mal de Gat Hagá de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Obviamente la ejecución no la realizan los padres porque está en contra de la naturaleza de la Torah hacer que un padre ejecute, pero le hace saber al padre: si tú no ejecutas la justicia sobre tus hijos, alguien más ejecutará la justicia sobre tus hijos. Si tú no aplicas mano firme, alguien más aplicará mano firme. Y es lo que la Torah confronta a los padres en este verso. La Torah nunca le pide a un padre que aprenda de su hijo, la Torah nunca le pide al padre, pero le enseña y nos enseña como padres que si nosotros no ponemos los límites y enseñamos a nuestros hijos a respetar esos límites, alguien más lo hará, sin la compasión que un padre tendría, sin el cariño con que un padre lo tendría. Entonces es ahí donde la Torah nos llama de una manera un escenario muy fuerte, que es ver a un hijo apedreado, ver un hijo, pero es el peor escenario, pero el escenario al que puede llegar el que la persona, y no vamos a lejos, lo hemos visto en México. Yo no es que lo haya visto físicamente, pero se daban casos. Una persona robaba, lo agarraban y lo linchaban ahí, lo mataban ahí en medio de todo el pueblo. Una persona hacía algo en una comunidad, lo agarraban y entre todos ahí hasta matarlo. La comunidad lo linchaba hasta matarlo. Y es lo que la Torah enseña, dice: si tú no pones un alto, si tú no pones un límite, alguien más lo pondrá, pero no lo pondrá con el cariño del padre, no lo pondrá con el amor de madre, no lo pondrá de esa manera, sino hasta los extremos más fuertes, porque es la consecuencia natural de transgredir los límites de la Torah. Hasta ahí llegamos a este punto. Espero que nos dé una mejor perspectiva de esta parashá Ki Tetzé, que tengamos un poquito más de área de reflexión, y para nuestros niños, para nuestros jóvenes, que comprendamos que muchas veces nuestros padres nos hablan, nos corrigen para no tener que llegar a una situación así. Lo menos que me gustaría es que nuestros niños y nuestros jóvenes piensen que la Torah quiere que la gente sea apedreada, sea golpeada. No, de hecho la Torah es lo que quiere: prevenir llegar a ese punto. Prevenir llegar a ese punto. Entonces hay muchos padres aquí, hay muchas madres aquí, hay muchos papás aquí, hay muchas mamás allá. Instruyamos a nuestros hijos de la mejor manera posible, enseñemos los límites de la Torah y enseñémosle que si ellos no aprenden a respetarlos conforme al cariño y amor que les tenemos, vendrá el día y vendrá el momento que alguien más tendrá que ponerlos e imponerlos de una u otra manera. Mientras tanto, que Elohim Yahweh nos dé la oportunidad de hacerlo de la mejor manera posible. Entonces vamos a hacer Tefilá Mal Sahim. Ya llegamos al final de este hermoso Shabbat, ya llegamos al día 10 del sexto mes y el tiempo sigue pasando rápidamente. Abba Kadosh, el nombre grande y poderoso de nuestro Yahshua HaMashiach, tenemos toda la Rabá, porque nos permites examinarnos, Abba, en estos 40 días de Teshuvah, a nosotros, nuestras acciones, nuestros principios, Abba, y los principios que la Torah ha puesto delante de nosotros, para poder hablarnos con nuestros hijos, con nuestras hijas,
y hablarles de la importancia de la justicia conforme tu palabra, Abba. Yo te pido, Bebakashá, que las palabras dichas hoy nos ayuden a reflexionar, a pensar, a obrar de mejor manera y poder instruir a las siguientes generaciones de tal manera que sean libres, Abba, como la Torah quiere que lo sean, y también, Abba, que nunca abusen del poder que tú les des. Ayúdanos a poder hacerlo así y enseñarles a las nuevas generaciones a hacerlo así. Beshem Gadol Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. ¡Aleluya! Traigan su lejem, traigan su